Hola, ¿qué es lo que de verdad separa un inglés que funciona de uno que realmente impresiona? Bueno, muchas veces, la respuesta no está en memorizar más y más vocabulario, sino en dominar tres estructuras gramaticales que son clave. Hoy vamos a ver cómo dar ese salto al siguiente nivel, ganando un control mucho más preciso del idioma. Y esta es la pregunta que siempre surge, ¿no? A ver, si con frases sencillas ya nos damos a entender, ¿para qué meternos con estructuras que parecen más complicadas? La verdad es que no se trata de complicarse por complicar. El objetivo es otro, y es que un inglés avanzado no es más difícil, sino más exacto, más preciso. Se trata de tener el control total, decidir en qué poner el foco, cómo reportar información y qué escenarios podemos imaginar. Es básicamente dejar de ser un pasajero en el idioma para convertirnos en el piloto. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a desbloquear tres herramientas que son como superpoderes. Primero, el control del foco con la voz pasiva. Luego, el control de la información con el estilo indirecto. Y finalmente, el control de escenarios con los condicionales. Y claro, al final, vamos a poner a prueba todo esto. Y empecemos con la primera herramienta, la voz pasiva. Hay que dejar de verla como una regla aburrida del libro de texto y pensarla más bien como un reflector, ¿saben? Un reflector que podemos apuntar para iluminar la parte más importante de la oración. A veces esa parte es la acción en sí, no necesariamente quién la hizo. Aquí se ve perfecto ese cambio de chip. En la voz activa, lo normal. The teacher corrects the exams. El protagonista, claro, es el profesor. Pero en la pasiva, ¡pum!, le damos la vuelta. The exams are corrected. Y de repente, los exámenes están en el centro del escenario. El objeto se convirtió en el nuevo sujeto. Ahí está el poder del foco. ¿Y cómo se arma esto? La fórmula es bastante sencilla en realidad. Se toma el verbo to be, se conjuga en el mismo tiempo que tenía el verbo en la frase original y se le suma el participio pasado del verbo principal. Es un mecanismo de 3 pasos, súper simple. Ojo, hay que evitar 2 trampas muy comunes. La primera, siempre hay que respetar el tiempo verbal original. Si algo is correcting, o sea, está pasando ahora, la pasiva tiene que reflejar eso. Es being corrected. Y la segunda, importantísima, los verbos que no llevan un objeto, como happen o arrive, simplemente no pueden usarse en pasiva. Un accidente happened, sucedió, y ya, no fue sucedido. Eso no tiene sentido. Pasemos a la segunda herramienta, que se conecta con todo esto, el reported speech o estilo indirecto. Esta es la herramienta de los profesionales para contar lo que alguien más dijo, pero con precisión, y a veces manteniendo una cierta distancia. La idea central es esta, la regla del backshift. Es como si los verbos tuvieran una máquina del tiempo. Cuando reportamos algo que se dijo en el pasado, el tiempo verbal de la cita original da un pasito hacia atrás en el tiempo. El presente simple se va al pasado simple. El pasado simple, un paso más atrás, al pasado perfecto, y así con todos. Pero cuidado, no solo los verbos viajan en el tiempo. Las referencias de lugar y de momento también tienen que cambiar para que todo tenga sentido. El now se convierte en then, el tomorrow en the next day, y el here se transforma en there. Es un ajuste total de la perspectiva. Pero como en toda buena regla, siempre hay una excepción clave que, si la dominamos, nos separa de los que cometen los errores más típicos. Y aquí está. Si el verbo que usamos para contar lo que dijo alguien está en presente, por ejemplo, he says, él dice, o she asks, ella pregunta, entonces la máquina del tiempo se apaga. No hay backshift. El tiempo verbal original se queda tal cual. Una diferencia sutil, pero súper importante. Llegamos a nuestra tercera y última herramienta de poder, los condicionales. Hay que pensar en ellos como un simulador de realidades. Nos permiten explorar posibilidades, negociar, planificar, incluso soñar, todo con la gramática. Nos vamos a enfocar en los 3 pilares. El condicional 0 es para las leyes del universo, ¿no? Hechos científicos que no cambian. Luego, el primer condicional, que es el de la vida real, el de los planes concretos y las cosas que probablemente pasen. Y finalmente, el segundo condicional,
el de la imaginación, para hablar de situaciones hipotéticas, de los qué pasaría si... Cada uno tiene su momento y su estructura. Muy bien, ya vimos las 3 herramientas. Así que ahora, más que un examen, esto es una oportunidad para poner en práctica ese nuevo dominio. Vamos a aplicar todo lo aprendido en un desafío final. Ok, primer desafío. La oración es The school is renovating the library right now. Está en presente continuo. El reto es pasarla a voz pasiva, para que la biblioteca sea la protagonista. A ver, pensemos un momento cómo se armaría, sin olvidar la regla de mantener el tiempo verbal. Y aquí tenemos la respuesta. La clave, como dijimos, es el tiempo verbal. Is renovating es presente continuo. Por lo tanto, la voz pasiva tiene que ser presente continuo también. La respuesta correcta es: The library is being renovated by the school right now. Segundo desafío, estilo indirecto. Mark dijo: I submitted the report yesterday. Hay que fijarse bien. Usó pasado simple y la palabra yesterday. Para reportar esto de forma correcta, necesitamos hacer un doble ajuste, verbo y referencia de tiempo. ¿Cómo quedaría la frase? La transformación completa y correcta es: Mark said that he had submitted the report the previous day. El verbo en pasado simple, submitted, retrocede un paso al pasado perfecto, had submitted. Y por supuesto, yesterday se actualiza a the previous day. Es el paquete completo. Y el último desafío, los condicionales. Aquí hay que encontrar la oración hipotética que está bien construida. Es del segundo tipo, el de la imaginación. ¿Qué pareja de tiempos verbales es la que funciona aquí? Hay una fórmula que no se puede romper. La pieza que encaja en el rompecabezas es la que combina el pasado simple con would. Un segundo condicional perfecto suena así: If I were the president, I would change the law. La combinación if más pasado simple y luego would, esa es la clave. Mezclar estas partes, como usar will en vez de would, es un error súper común que ahora podemos detectar y evitar. En resumen, esto es lo que desbloqueamos hoy. La voz pasiva nos da control sobre el foco. El estilo indirecto nos da precisión para comunicar. Y los condicionales nos dan estrategia para pensar, planear e imaginar. Con estas herramientas, la gramática deja de ser un conjunto de reglas aburridas y se convierte en un sistema para expresar ideas con poder, con intención. La pregunta ahora, con esta base ya dominada, es: ¿cuál será el siguiente paso en este camino?